Llega el momento del análisis en Brújula Internacional y esta tarde, por supuesto, por ser el Día Internacional de la Mujer, vamos a hacer ese análisis con una analista de la casa muy querida por todo el equipo de Brújula Internacional, la profesora Ana Paula Diniz, analista internacional. Qué placer que nos acompañe precisamente en este día, profesora Ana Paula. Muchísimas gracias, también igual un gran cariño por esta casa, por Globovisión, gracias por la invitación y felicidades a la mujer, que poco a poco vamos ascendiendo y ahí vamos a hacer historia, seguramente. Ciertamente, y aquí está muy bien representada en usted, Gracias. como lo ha demostrado a lo largo del tiempo con sus análisis, y precisamente también hoy es una tarde de análisis como suele hacerse en Brújula Internacional. Siempre desde que comenzó este 2024 hemos comentado que es un año muy electoral. Ya estuvimos viendo en el segmento anterior, de hecho, los dimes y diretes entre Joe Biden y Donald Trump. Esta vez es Joe Biden quien acusa a Trump de acercarse a Rusia. El país norteamericano irá a elecciones, ya está en esa carrera, esa campaña, digamos, preelectoral, y otros países también como México, por ejemplo, otro grande de América Latina, irá a elecciones, y por supuesto nuestro país que ya tiene fecha electoral. Entonces, Correcto. ¿cómo analizar todo este escenario tan amplio en el que está atravesando el mundo actualmente? Bueno, yo creo que es muy importante y como tú lo has dicho, es impresionante. Este es un año bastante de muchas elecciones, porque hay muchísimos países, además de estos que tal vez somos los que vamos a mencionar específicamente porque son los más cercanos, las fechas más cercanas. Bueno, primero nuestro país, el 28 de julio, que es interesante, ya tenemos fecha de elecciones. Ver el fenómeno de México, como en México dos mujeres compitiendo por unas elecciones en un país que uno consideraría algo machista tal vez, ¿no? Y entonces eso nos está denotando cómo la mujer comienza a incorporarse en la política. Por ejemplo, en Venezuela hay una ley incluso que establece un porcentaje donde debe incluirse la mujer en la Asamblea Nacional o en cargos de elección popular. Entonces, eso me parece interesante y ver que la presidencia la tome una mujer. Hay países ya de Europa del Este, algunos países nórdicos donde ha habido, Finlandia, por ejemplo, países donde la mujer ha gobernado, y yo creo que es interesante ver los distintos sistemas electorales, es decir, cómo los países, y es bueno analizar que cada país tiene su forma, su modo, su constitución, cómo han reformado la constitución, cómo son los sistemas electorales, que es muy interesante para al final. Eso depende nada más y nada menos que la elección de los gobernantes. Entonces, por eso creo que es importante hacer un análisis comparativo de los procesos electorales. Por ejemplo, en Rusia, que viene la próxima semana tenemos elecciones en Rusia, cómo hubo una reforma en la Constitución de Rusia, que en principio en el 2020, que da 2 periodos consecutivos, y bueno, esta reforma que no afectó en todo caso al presidente Putin le da la posibilidad de ir a una reelección en pleno conflicto. Lo interesante de los Estados Unidos, una potencia mundial, y cómo vemos ahora el mismo rostro del 2020, porque son los mismos candidatos, los tropiezos que ha tenido Donald Trump, los dimes y diretes. Yo creo que ha sido interesante las últimas primarias, el super martes que llaman, que fueron 15 estados aproximadamente, y cómo se va haciendo esas primarias para ir al colegio electoral, que ahí vemos que el sistema electoral es distinto al venezolano o distinto a otros países, con un fin común. Yo creo que hay que ser respetuoso de cada sistema electoral, de cada institución electoral, porque en cada país existe. Y lo interesante de esto es ver, por ejemplo, cómo en los Estados Unidos vamos a ver, a mí me llama mucho la atención el mismo rostro del 2020, que son el Biden y el presidente Trump, y cómo Trump, con todas las dificultades, con juicios de inhabilitación, como la última sentencia de la Corte Suprema de Justicia le dice a los estados, no lo puedes eliminar de los tarjetones porque es un tema federal. Entonces, qué interesante conocer en los sistemas electorales, incluso el venezolano, si lo vamos también a tocar en cualquier estudio de análisis que se haga. Los sistemas electorales, profesora Ana Paula, y también la interrelación de estos países, porque van a elecciones países con una relación muy directa, es el caso de México y de Estados Unidos, y por otra parte, las elecciones en Rusia, que también se realizan en medio de un segundo año de guerra, que ya se cumplió el aniversario, por así decirlo, el pasado 24 de febrero,
y todos estos procesos electorales de alguna u otra manera condicionarán estos conflictos. Ahora bien, estas elecciones en Estados Unidos es un país que su política exterior interesa al mundo entero. Así es. En caso de que haya un cambio en la administración norteamericana, ¿cómo esto puede influir en la relación, por una parte, en México y por otra parte, con la guerra entre Rusia y Ucrania y la situación en Gaza, por ejemplo? Bueno, si comenzamos con, por ejemplo, México, es interesante ver que el ataque que ha tenido, especialmente el ataque me refiero a los discursos, a la narrativa que se ha utilizado en los dimes y diretes entre Trump y Biden, el tema inmigratorio es un tema bastante neurálgico para ambos países en el tema electoral, para los Estados Unidos y para México, porque se está estacionando, hay un gran conflicto inmigratorio para el gobierno de Biden, ha sido sus dos temas, el aumento en los precios de los alimentos, la política exterior, cómo Trump ha atacado muchísimo a Biden en relación a su política exterior, cómo los demócratas han hecho esa política exterior de apoyo a Ucrania, de ir a la guerra. Y entonces es bien interesante, además de eso que nunca se ha visto en los Estados Unidos, que inhabilitar a un candidato o querer inhabilitar a un candidato por ejemplo, haber tomado el Capitolio, ese tipo de acciones que tomó Trump, porque tienen varios juicios aperturas. Entonces, imaginémonos que creo que ha pasado una sola vez en la historia de los Estados Unidos tener un presidente que tenga juicios y haya una sentencia. Pasó con el presidente Nixon, ¿no? Que tuvo que renunciar por un juicio. Entonces, toda esta dinámica que sucede en los Estados Unidos y en México por el tema migratorio, por ejemplo, que es bastante complejo para México y para los Estados Unidos, es un reclamo de la sociedad norteamericana y la sociedad mexicana. Incluso el presidente Almado ha tenido distintas reuniones porque ahí tenemos una cantidad inmensa de personas estacionadas en México esperando entrar a los Estados Unidos. Y el tema de Rusia, por ejemplo, qué importante va a ser esa elección, porque si gana el presidente Putin, bueno, seguimos en una guerra que lo analizamos en muchos aspectos y en otros programas, una guerra que continúa, que se ha desgastado incluso con otro escenario presentado como es el de Gaza. Entonces, ¿cómo va a ser esa política de Putin después que vuelva a ganar las elecciones sobre todo la política exterior? Yo creo que la geopolítica y el tema electoral definitivamente van de la mano este año. Es decir, la decisión que tomen los pueblos en esos países va a ser muy importante. Por eso las campañas electorales tienen que ser de verdad, van a ser muy importantes hacer ese seguimiento, porque de eso va a depender que cambie la política exterior, probablemente de los Estados Unidos, de México, de Rusia o de cualquier otro país que vaya a elecciones, porque la política exterior de los demócratas y los republicanos, y particularmente el presidente Trump, que sabemos que incluso tiene algunas diferencias, es bastante conservador en sus políticas y lo dice con mucha franqueza. Yo no hubiese ido a la guerra, y ha hecho críticas muy fuertes al presidente Biden en relación a la guerra de Ucrania y Rusia, es decir, que él tendría otra política exterior. El tema de la inmigración, por ejemplo, va a ser muy importante, en mi opinión, para la campaña electoral en los Estados Unidos. Ciertamente, profesora Ana Paula, el asunto electoral marcará el desenlace político en este 2024. Vamos a hacer una pausa en esta conversación y al regreso seguimos analizando la agenda internacional.